Bueno, día negro para los mercados, cayó Wall Street, cayó también la bolsa en la Argentina. No se sabe qué va a pasar, parece que recrudece esta tensión comercial y diplomática entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay mucha incertidumbre, sube el precio del petróleo. Vamos a hablar, para que nos ilustre más al respecto, y sobre cómo va a influir esta situación, si es que va a influir en la Argentina, con el economista Jorge Bertolino. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo está? Muchas gracias por llamar. Bien, gracias como siempre por atendernos. Inesperado este nuevo giro o este recrudecimiento, digamos, de la tensión entre China y Estados Unidos. No, quizá no sea inesperado porque, bueno, el presidente Donald Trump nos tiene acostumbrado a estos virajes permanentes que, digamos, muestran su personalidad. Ujú, Pero bueno, hoy la bolsa americana empezó bastante mal, pero sobre el final de la rueda se dio vuelta y quedó positiva en Wall Street. ujú. Argentina, ¿cómo estuvo? También que cayeron las acciones argentinas. En Argentina es otra historia porque al margen de las turbulencias internacionales, Argentina tiene sus propios problemas derivados por la falta de credibilidad de la política cambiaria. Ujú. O sea, tiene que ver más con cuestiones locales que con internacionales. Sí, o sea, sí, sin duda hay factores propios. Lo que se cita es que, bueno, por un lado son dos cuestiones que están jugando acá. Dependiendo de quién opine, te dice cuál es la más importante y cuál no. Una es la falta de credibilidad de la política cambiaria, sobre todo el tema de la no acumulación de reservas, y la otra es el riesgo político, ¿no? O sea, el temor a que no se consolide el gobierno de Milei y que vuelvan experiencias anteriores, léase kirchnerismo. Ujú. Y léase intervención del Estado de la economía, digamos. Sí, sin duda que, bueno, o sea, si hay algo a lo cual temen los inversores, por lo cual retroceden los mercados, es a la falta de seriedad del kirchnerismo en el manejo, sobre todo del tema de la deuda, ¿viste? El kirchnerismo siempre fue propenso a no querer pagarle a los acreedores, no solo no querer pagarles, sino culparlos de todos los males de la Argentina, a los acreedores, al Fondo Monetario, sin asumir, digamos, su responsabilidad por las malas políticas económicas que siempre implementaron, ¿no? Con Ujú. el exceso de déficit, la emisión monetaria sin control y todo ese tipo de cosas. Entonces, a eso le temen mucho los mercados. Pero a mí me parece que no solo eso, sino principalmente el tema de que creen que no está bien que el gobierno privilegie de una manera tan exagerada la desinflación y que no compre reservas. Los inversores se sentirían más confiados si el gobierno aceptara un poquito más de inflación con un dólar más alto, pero que acumulara reservas para que los acreedores estuvieran confiados de que van a poder cobrar los vencimientos de la deuda. Ujú. Se conocieron datos de consultoras privadas sobre la inflación. Casi todos coinciden en que sería por debajo del 2, perdón, del 2%. Todavía no se conocieron los datos oficiales. Esto es un aliciente y a ver, ¿cómo podemos decir? ¿Es un logro vendible para el gobierno o ya a esta altura no importa la inflación, sino importan otras variables económicas? Importan muchísimo la inflación, sin duda, este, y digamos que los mercados no estén respondiendo favorablemente te muestra que los mercados privilegian otras cosas. Pero el gobierno confía en que el único factor que importa es la inflación. Claro. O sea, ahí está la gran discusión, la gran lucha, la gran pelea, ¿no? Entre los mercados y el gobierno. El gobierno te dice una cosa y los mercados te dicen otra. ¿Quién tiene razón? Y lo sabremos en los próximos meses. Es más importante para el gobierno que no suba la inflación que reactivar la economía, porque sabemos que si se reactiva la economía, si se pone a andar la maquinaria,
y el mercado interno vamos a depender de insumos que son importados y eso va a hacer subir el dólar y por ende va a haber más inflación. Sí, al gobierno lo único que le interesa es bajar, pulverizar la inflación. Es lo único que le interesa. Uh-huh. Vos tenés que tener en cuenta que reanimar la economía, o sea, no hay herramientas así a la mano para reanimar la economía sin ningún costo. Porque lo que muchos dicen, ¿y cómo no aflojan y comienzan a emitir dinero, comprando dólares para reanimar la economía? Pero lo que me parece que no tienen en cuenta es que si hicieran eso, muy probablemente en lugar de reanimar la economía, lo que provocarían es un fuerte aumento en el precio del dólar, una nueva escapada inflacionaria y no serviría absolutamente de nada. Uh-huh. Entonces, es un corsé bastante difícil en el que está metido el gobierno, que, bueno, es consecuencia del cambio de régimen, de venir de una economía muy inflacionaria y a una economía donde, digamos, no se emite dinero, no hay déficit y cuesta el cambio de régimen. Hablabas de los errores de Trump, los errores adrede de Trump. Trump no entiende cómo se maneja el mundo hoy por hoy y esto de la globalización y quiere forzar volver a una suerte de escenario más antiguo, con los estados interviniendo y con las economías más cerradas, o quiere imponer nuevas reglas para este mundo globalizado que tenemos y por eso va al todo por el todo con sus políticas. Y bueno, ahí está, 50% de la biblioteca te va a decir una cosa, vos tiraste dos alternativas. Uh-huh. La mitad de los economistas piensan una cosa y la mitad de los economistas piensan otra. Si para algunos es un proteccionista retrógrado y para otros es un hábil negociador. Claro. Qué sé yo. Para mí es una mezcolanza de las dos cosas, yo lo veo como un tipo impredecible, ni siquiera me animo a encasillarlo porque me parece que carece totalmente de seriedad las cosas que hace. Uh-huh. Subió también el precio del petróleo, bien digo, por el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Quiero relacionar esto con lo de las acciones argentinas y de empresas argentinas, principalmente las energéticas. ¿Es un escenario promisorio en este sentido para la Argentina? Habitualmente la suba del precio del petróleo como consecuencia de hechos puntuales así dura un suspiro. Uh-huh. O sea, lo más lógico sería es que en los próximos días el precio del petróleo desande la suba que tuvo en el día de hoy. Así que las energéticas argentinas se van a tener que defender con su propia fortaleza, que son muchas, ¿no? Que son muchas. Realmente el costo de extracción de las empresas argentinas es muchísimo más bajo que lo que tienen empresas norteamericanas similares. Uh-huh. Así que en ese sentido están bien paradas. Pero bueno, las energéticas argentinas están sufriendo las avatares de la falta de confianza de la que hablábamos recién. Claro. Y no tiene que ver con la suba o las bajas de un día o de 2 días del precio del petróleo. Finalmente, si se profundiza esto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y pasa a otro escenario, algunos hablan incluso de posibles escaramuzas bélicas, ¿no? Varios lo están planteando, un escenario de hipótesis de conflicto. ¿La economía argentina, por ser más libre hoy por hoy, sufriría más o menos? ¿Cómo ves el panorama? Sinceramente no lo analizaría qué consecuencias le traería a la Argentina, porque me parece que carece totalmente de seriedad pensar en un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y China. Y además yo creo que tampoco tiene posibilidad el presidente Trump de seguir profundizando las medidas en contra de China y en contra del resto del mundo. Yo creo que son bravatas que él está tratando de vender cara a su derrota, porque creo que ya hace rato que está claro que ha sido derrotado. Uh-huh. O sea, las cosas que él quiso hacer tuvo que retroceder.
que era lógico que ocurriera, porque si continuaba con las medidas arancelarias que estuvo implementando al principio del plan este que él llamó el Liberation Day, perdón, si hubiera continuado hubiera terminado de romper completamente la economía mundial. Entonces, las voces que dentro de su propio gobierno lo llamaron a la cordura fueron muy fuertes, y si quisiera continuar, obviamente perdería todo el apoyo de la gente que lo rodea, no solo de los opositores y de la opinión pública americana. Así que yo descartaría que haya una escalada grave en esta materia. Y si ocurriera, y bueno, Argentina sufriría igual que el resto del mundo, no se salvaría nadie. Bien. Porque habría un crash mundial del que nadie se salvaría, obviamente. Gracias por el contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima.